Hola, ¿qué tal? Soy la arquitecta María Bustamante Harfush, presidenta de Fundark MX, y a nombre de esta fundación que se dedica a difundir lo valioso de la arquitectura y el urbanismo en México, les doy la más cordial bienvenida. Esta es una alianza con Casa Principal y con Casa del Arquitecto. En particular, el día de hoy celebramos el aniversario de Casa Principal, esta sede cultural que tiene el estado de Veracruz en el mero centro histórico del puerto. Es una casa bellísima del siglo XVIII que es afortunadamente desde hace varios años una sede de importancia cultural. El día de hoy nos acompaña Alexis Erosa con una plática bellísima acerca de la historia de la ciudad del puerto de Veracruz. Esperamos que la disfruten mucho y pues déjenos por favor sus comentarios y preguntas en este chat y con todo gusto las responderemos en su momento. Muchas gracias por acompañarnos y disfruten. Muchas gracias por la presentación, arquitecta. Voy a empezar a compartir pantalla. A continuación vamos a platicar un poco sobre la ciudad costera y el puerto de Veracruz y vamos a intentar abordar en el tiempo que tenemos su crecimiento e historia para entender cómo se relacionan. Hoy intentaremos explicar el porqué de la morfología del puerto de Veracruz más que nada. Para iniciar, me gustaría que primero ubiquemos dónde está Veracruz dentro del territorio mexicano para entender un poco las razones de por qué se convirtió en una ciudad portuaria tan importante con el paso de los siglos. Hay que darle su crédito a la ciudad para competir con tantas ciudades costeras o puertos que tenía la Nueva España en su momento. Es de las pocas que ha logrado mantener su relevancia con el paso de los años. Y para iniciar la historia de Veracruz debemos de empezar con la expedición de Hernán Cortés, ya que este sería un personaje muy importante al momento de considerar la fundación de la ciudad en 1519. Parte de La Habana está armada con los principales protagonistas de la conquista de México. Como sabemos, Cortés iniciaría su expedición por Isla Mujeres y terminaría en la Ciudad de México, pero también es importante ver su paso por estados como Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco y finalmente por lo que hoy es Veracruz. Veracruz sería el punto en el que Cortés embarcaría hacia el interior del territorio mexicano y dejaría sus navíos en la costa, por lo que llega a tener una fuerte importancia no solo en la historia de la ciudad, sino también en la historia de cómo fue la conquista de México. Después de fundar lo que sería la primera villa española de la Nueva España en Tabasco, que fue la villa de Santa María de la Victoria, llega a los oídos de Cortés la existencia de una ciudad que los mayas llamaban México. A partir de ahí nace esta obsesión de llegar a Tenochtitlán, por lo que continúan bordeando la costa hasta encontrarse con un grupo de enviados por Moctezuma. Al llegar a la costa de lo que hoy en día conocemos como el puerto de Veracruz, se encuentra Cortés con una serie de enviados que el Tlatoani había intentado mandar a que conocieran a estos nuevos conquistadores, que ellos confundían inclusive con dioses por leyendas que contaban. Este grupo de personas en canoas con regalos para estos extraños seres que habían llegado también fueron acompañados por una serie de pintores para que recrearan fielmente las escenas y Moctezuma tuviera la capacidad de ver lo que había ocurrido. Es algo muy parecido a haber enviado a un fotógrafo en la actualidad, lo que nos hace también entender un poco eh, la manera en la que se movía estos altos grupos aztecas o mexicas y la importancia que tiene las representaciones y cómo eso nos permite hacernos una idea de lo que ocurrió hace muchísimos años. Ante esto y estos regalos que Moctezuma mandaba con la intención de tener una buena relación con estos extraños o estos extranjeros que habían llegado al territorio mexicano, más que eso, Cortés, la urgencia que tenía por llegar a México se acrecentó. Él pasó de intentar llegar a México por solamente la idea de lo que había escuchado por los mayas en Tabasco, pasó a ser casi una obsesión. Tenía la urgencia de visitar la capital y solicitaba conocer a Moctezuma en múltiples ocasiones, pero este permiso le sería denegado cada vez que lo solicitaba.
por lo que con el tiempo y tras haberse encontrado en esta bahía, él decide instalar su campamento frente a la ciudad de Quiahuistlán, un asentamiento totonaca que se encuentra muy cercano a donde hoy en día es el puerto de Veracruz. Aquí es donde Cortés fundaría en 1519 la Villa Rica de la Veracruz, el cual sería el primer ayuntamiento de América. Es cierto que la primera villa está en Tabasco, pero el primer ayuntamiento se encuentra en Veracruz. Y uno se preguntará, por qué lo hacen aquí? Esto es más que nada porque el conquistador quería tener un lugar que le permitiera separarse del gobierno de Diego de Velázquez de Cuba. Es importante darnos cuenta que en este momento Cortés podía seguir recibiendo órdenes de parte del en ese momento gobernador de Cuba, y mediante la creación de este ayuntamiento se vincularía directamente con el rey al él ser elegido jefe de cabildo del nuevo territorio, ¿no? Muy casualmente, Cortés crea este nuevo ayuntamiento y sí se lleva a cabo unas votaciones en las que él es elegido como el nuevo jefe de cabildo. A finales de ese mismo año, Cortés dejaría la villa en busca de conquistar Tenochtitlán y quedaría a cargo de Juan de Escalante. En 1522 quedaría totalmente destruida por un huracán y ya en 1523 recibiría un escudo de armas por parte de la corona, que es este que podemos ver en la imagen. Para 1525, debido a que Quiahuistlán no era adecuada para tener un barco detenido por anclas, se trasladó el asentamiento a orillas del río Huitzilapan, bautizado como Canoas por los españoles. Este asentamiento es conocido hoy en día como la antigua Veracruz y tiene su río homónimo, el río de la Antigua. Llegó a tener 200 españoles y 600 esclavos negros, una parroquia, 2 conventos y un hospital, lo que nos habla también para la época del tamaño de en ese momento villa, ¿no? O sea, nos da a entender la magnitud que tenía, ya que si lo comparamos con las que hoy en día también son grandes ciudades, esta había avanzado bastante rápido en comparación de otras. A mediados del siglo XVII, el puerto tomaría una fuerte importancia, ya que era el lugar de partida de embarcaciones que se dirigían a España con oro, tesoros y mercancías de gran valor. Hay que entender que de Veracruz salían los tesoros del centro del país, por lo que sería un punto de acecho por parte de los piratas, y también de gran importancia. Hay que entender que todos estos tesoros de Tenochtitlán debían de pasar por Veracruz para poder llegar nuevamente a la corona española y ser parte de de todas sus riquezas. A partir de esto, el puerto jarocho sería constantemente atacado por piratas. John Hawkins y Francis Drake serían algunos de los piratas de la corona española que atacarían Veracruz en el siglo XVI. Estos dos personajes tendrían una gran relevancia, pero posiblemente el evento más destacado sería cuando atacaron San Juan de Ulúa entre 1567 y 1568. Toman esta zona por más de un año y hacen múltiples saqueos. Esto sería una constante lucha, pero terminaría en el hundimiento de la flota inglesa y la muerte de alrededor de 500 piratas. Lo que nos habla que a pesar de que Hawkins tomaría el puerto de Veracruz por casi un año, finalmente lograrían sacarlo y recuperar parte de las riquezas, ya que se terminaría hundiendo el barco. Esto iniciaría este cuidado por parte de la corona española por sus ciudades-puerto, convirtiéndose en puntos de gran importancia para ellos, porque si pensamos eran puntos clave, ya que si no tenían cómo llevar las riquezas a España, de nada les servía todas las colonias que tenían en el Nuevo Mundo. Por lo que en 1590 inicia la fortificación de San Juan de Ulúa. Es también en este momento donde se empiezan a cuestionar el lugar de la antigua Veracruz. Realmente ya no era la mejor localización. Esta pequeña localidad tenía la salida hacia el río, pero era muy arenoso el sedimento que se encontraba en el río, por lo que los barcos no podían parar ahí.
y aunque aunque se había movido la ciudad, el puerto se mantenía en San Juan de Ulúa, por lo que en 1599 el virrey Gaspar de Zúñiga ordenó el traslado de Veracruz a su enclave original, esta franja de arenales frente al islote con el recientemente construido fuerte, por lo que se le acondicionaría un muelle y se seguiría utilizando San Juan de Ulúa como fondeadero y protección de la ciudad. En esta imagen podemos ver una pequeña vista o perspectiva de cómo era Veracruz en el siglo XVI. Claro, era muy común en las representaciones de esta época que no se mantuviera una proporción correcta, pero nos permite darnos una idea de cómo se veía San Juan de Ulúa y cómo esta ciudad empezaba a crecer detrás de la misma. Es interesante que también la ciudad sería trazada bajo el esquema de damero o retícula que conocemos se implantó en la mayoría de la Nueva España, pues se traía esta idea de crear parcelas iguales desde un enfoque que habían traído los franciscanos con los planes de la ciudad ideal de Iximinic. Es también muy interesante ver la influencia que tendrían los franciscanos en gran parte de los territorios mexicanos y entender esta idea de plaza principal y colonias más que nada en cuadrícula, en una retícula que se van extendiendo alrededor de la misma, cómo esta influencia franciscana terminaría llegando a casi toda la Nueva España. La ciudad partía de una plaza central como núcleo y siempre se desarrollarían estas manzanas regulares alrededor de esta. En el caso de Veracruz, igual tenemos una vista de cómo se veía el puerto, en el cual alcanzamos a ver algunas de las construcciones que se desarrollaron en la época y cómo fue este crecimiento de Veracruz, que había sido movido en varias ocasiones para ser el puerto ideal. Hay que entender que estos esfuerzos siempre fueron para intentar que Veracruz fuera el puerto ideal. No era tanto que se pudiera vivir mejor en una zona u otra, sino que fuera ideal para el comercio, que era para lo que era destinada esta ciudad. Para 1607 ya recibiría el título por la corona española para pasar de ser una villa a una ciudad. Esta vista del puerto de Veracruz de 1608 a mí se me hace espectacular ver esta idea desde tierra hacia afuera y ver también el puerto de San Juan de Ulúa, perdón, el fuerte de San Juan de Ulúa y todo el puerto de Veracruz y estas costas con el muelle que construye en esta época que podemos ver en esta imagen. Seguía siendo San Juan de Ulúa el lugar donde iban a bajar las anclas los barcos, pero también esto les permitía pasar las mercancías de un barco al otro y que fuera mucho más sencillo el traslado hacia la ciudad y de ahí mismo llevarlo hacia la ciudad capital del país, como era la Ciudad de México en ese momento. Eh, a, a pesar de que, perdón, en 1608 se construyeron la Casa de Cabildo, hoy Palacio Municipal, y el convento de Nuestra Señora de la Merced, al tiempo que se continuaba la fortificación de San Juan de Ulúa y se iniciaba la obra del Hospital de Nuestra Señora de Loreto. En 1640 se fundó también la Armada de Barlovento para defender el litoral de los piratas. Aquí podemos ver un pequeño zoom de la perspectiva anterior que acabamos de ver, en el que ya podemos ver el convento de la Merced. Es muy llamativo ver cómo se mantienen estas figuras totalmente ortogonales y es muy fácil ver esta retícula, ¿no? O sea, si regresamos a la imagen es muy fácil ver estas líneas rectas que intentaban mantener y cómo se representa también en la forma de las construcciones, que serían casi unos rectángulos perfectos o cuadrados en muchas ocasiones en la ciudad. A pesar de que se llevaban casi 100 años combatiendo a los piratas, no parecían encontrar una solución en el puerto. Posiblemente el punto de quiebre lo traería uno de los piratas más famosos de la época, quien fuera un holandés llamado Lorenz de Graaf, comúnmente conocido como Lorencillo. Este pirata es muy llamativo porque había servido a la corona española, combatiendo anteriormente a piratas como Hawkins, pero finalmente se convertiría en uno de los más infames en contra de la corona española. Lorencillo toma Veracruz en 1683 y sitia el puerto y se apodera de la ciudad con 15 navíos.
Fueron días lamentables para los habitantes de Veracruz, ya que los piratas harían que los saqueos, violaciones y asesinatos fueran eventos comunes en la ciudad. Hay que entender que durante este lapso de la historia del puerto, mucha gente empezaría a buscar salir de la ciudad ante esta sensación de inseguridad. Claramente esto no le convenía a la corona española. Entonces inicia esta búsqueda por nuevos métodos de aislamiento para los residentes de Veracruz, y entre uno de estos es la idea de las murallas. Como sabemos, la gran mayoría de las ciudades portuarias mexicanas contaron con una gran muralla, y en esta imagen podemos ver un inicio de la muralla de Veracruz con sus restos todavía hoy en la actualidad. En 1683, mismo año del ataque de Lorencillo, se decide amurallar la ciudad para evitar volver a vivir un ataque parecido. Es importante entender lo que representaban estas murallas y el diseño urbano en la configuración de la Mancha a partir de esto. Es en esta época que la ciudad pasa a tener este anillo que la obligaría a estar contenida dentro de las murallas, unas murallas que permanecerían por siglos y terminarían por afectar cómo se ve Veracruz hasta inclusive hoy en día la parte del centro histórico. La muralla en el caso de Veracruz era de kilómetros de largo y estaba adosada a 9 baluartes que ayudaban a resguardarla. El baluarte de la Concepción o Caleta, de San Juan, de San Mateo, de San Javier, de Santa Gertrudis, de Santa Bárbara, de San Fernando, de San José y de Santiago, o del Polvorín, que es el único que todavía existe y podemos visitar hoy en día. Este es un plano de Veracruz de 1777 en el que ya se nos permite ver esta nueva configuración con murallas. Podemos ver un poco esta idea de intentar mantener una retícula. Claro, en Veracruz nunca fue tan regular, ya que no se contó con gente que mantuviera un plan tan estricto, pero podemos ver un poco esta idea de la retícula que en Veracruz se va a empezar a romper conforme se acerca hacia las murallas, ¿no? Se iban a tener que hacer estas manzanas casi personalizadas específicamente para que cuadraran con la forma que mantenía la muralla o el espacio que era residual por la construcción defensiva que se había hecho para la ciudad. La muralla parecía contribuir a que esta idea no persistiera, puesto que las esquinas de 90 grados no eran ideales para las fortificaciones defensivas, y a la ciudad ahora estaba rodeada por un anillo irregular en ambos casos, y aparecen calles diagonales y plazuelas irregulares. Javier Omar Gordillo tiene un texto en el cual desarrolla una hipótesis de que la ciudad crece mucho más irregular debido a la muralla y a la falta de influencias prehispánicas que tenía, como la muerte de Alonso García Bravo, quien se cree tuviera que ver con el trazo de la antigua Veracruz. La Catedral de Veracruz se inicia a mediados del siglo XVII, pero se concluye hasta 1731. Algo que es muy llamativo de la catedral es que, a pesar de todo este largo periodo en el que se construye, es uno de los ejemplos en el que no es tan claro el cambio de ideas en la construcción. Muchas veces es común que se construyan partes las catedrales de México, por lo que se puede tener diferentes estilos en una misma fachada, mientras que la Catedral de Veracruz es de las pocas que intentó mantener siempre un estilo más cercano hacia el neoclásico, y eso la hace un edificio bastante, bastante importante para la historia de México y bastante importante para la ciudad. Aquí podemos ver otra vista de este edificio, más en fachada, viendo hacia lo largo, y podemos ver esta configuración que en fachada más que nada nos ayuda a mantener este mismo estilo, y podemos ver esta parte. Hay que recordar que normalmente en las catedrales las fachadas es de lo último que se construye, y es claro al ver el estado del resto de la catedral, ¿no? Esto es lo que se construye durante finales del siglo XVII, y lo último que se haría sería la fachada o la portada de la catedral. Tras finalizar el siglo XVIII, las ciudades iniciaban a consolidarse como estos puertos importantes para el Golfo de México y especialmente Veracruz.
Inclusive, al llegar a la independencia de México, mantendría una gran importancia. Veracruz quedaría a cargo de Santa Ana tras todos estos eventos, y en esta pintura podemos ver el fusilamiento de los héroes veracruzanos, que nos habla de un evento en el cual la corona española, que tenía gran importancia y gran preocupación por las condiciones en las que se encontraba el puerto, fusilarían a todos aquellos que fueran no confirmados, sino con el simple hecho de ser sospechosos de apoyar al movimiento de la independencia, serían fusilados en el fuerte de San Juan de Ulúa, que es parte de los eventos históricos que ocurrirían durante la independencia en Veracruz. También, al finalizar la guerra de independencia, las tropas españolas se refugiaron en San Juan de Ulúa hasta ser bombardeados y sacados finalmente del país. Aquí podemos ver una vista del interior de San Juan de Ulúa, y nos habla también de la gran cantidad de historia que ha ocurrido en este fuerte, ideado inicialmente solo para defender la ciudad, pero la verdad es que ha sido testigo de una gran cantidad de eventos históricos en la ciudad de Veracruz. Es en esta época que también aparece una de las avenidas más importantes de la ciudad, que sería la Avenida Díaz Mirón. Esta contribuiría al desarrollo de las zonas cercanas, ya que conectaba la zona del centro de la ciudad con lo que se convertirían en nuevos barrios. Esta avenida sería de gran importancia, ya que representaría la guía para el crecimiento de la ciudad, que influiría en cómo es Veracruz hoy en día. Hay que entender, o sea, Veracruz sería rodeado por esta muralla con la intención de detener a los piratas, pero también al poco tiempo de que se finaliza la construcción, los piratas finalmente son sacados del territorio mexicano, por lo que esta muralla parecía ya ser una simple exageración. Se había tardado bastantes años en terminar de construirla, y cuando se termina, los piratas ya realmente no eran un gran peligro que acechara al puerto. Por lo que con el paso del tiempo empiezan a aparecer estas ideas de empezar a crecer hacia afuera de las murallas. Y hay que entender que la avenida Díaz Mirón sería la precursora para que inicie este crecimiento hacia afuera. Y podemos ver en este mapa inclusive cómo, con cierta lógica, la gente, al ver a la aparición de una nueva avenida, empiezan a aparecer construcciones igual cercanas a esto, ¿no? Nos muestra cómo la construcción de infraestructura siempre va a traer consigo la aparición de nuevas colonias. Y es a partir de esta que inicia un cambio en el crecimiento de Veracruz. Ya no es solo llenar el espacio vacío que estaba dentro de las murallas, sino ahora ya también se puede salir y empezar a crecer cercanos a esta nueva avenida. Para 1837 se otorga también la concesión para construir una vía de ferrocarril que conectara Veracruz con la Ciudad de México. Esto convertiría el puerto de conexión de la capital del país con el exterior, especialmente con Europa, debido al lugar privilegiado que contaba Veracruz para poder salir los navíos en dirección al viejo continente. Por lo que desde 1837 ya se tenía la idea de darle esta relevancia a Veracruz, que aunque es muchos años después que vamos a ver que es el primer viaje en ferrocarril, desde este momento, 1837, ya se estaban iniciando los planes para darle una conectividad entre la capital y Veracruz, que juntas siempre le van a tener una gran importancia gracias a estas transacciones y comercio que mantenían una con la otra. Pero quizás el hecho que marcaría a Veracruz como ciudad de gran importancia sería cuando se convierte en la capital del gobierno de Benito Juárez en 1858. No muchos sabemos esto, pero aquí es donde Benito Juárez promulgaría las leyes de reforma en 1859. Estas leyes que serían un gran cambio en la manera en que se desarrollan tanto las construcciones, más que nada dividir o quitarle el poder eclesiástico que tenía sobre el gobierno. Al separar uno del otro, cambiaría mucho las construcciones y la manera en que se empezaba a dar terrenos en todo el país. O sea, se empezaron a abrir muchísimos conventos, y todo esto viene de las leyes de reforma que fueron promulgadas en Veracruz.
Como les conté, no sería hasta 1873 que llega el primer ferrocarril de la Ciudad de México a Veracruz. Lo que, bueno, no puedo decir que inicia esta relación, pero hace más fuerte la relación de la industria de la capital con el puerto de Veracruz. La relación era tan buena que al poco tiempo no daba abasto la cantidad de ferrocarriles que necesitaba llevar a Veracruz la industria del centro. Es muy curioso, ¿no? Además, el presidente Lerdo de Tejada viajó en el primer ferrocarril a Veracruz, y aquí podemos ver una imagen de este primer viaje y el ferrocarril llegando a Veracruz, ¿no? Era la gran novedad, y la verdad es que estas vías de ferrocarril van a cobrar una gran importancia para entender por qué crece casi tan repentinamente este boom industrial de Veracruz. Para 1878 tenemos este plano de la ciudad en el que podemos ver la avenida Díaz Mirón, igual que en el pasado, y las colonias que aparecieron a partir del crecimiento de esta, así como la pequeña línea que era la ruta ferroviaria de esta época, ¿no? Se la señalo aquí, esta pequeña línea que llega hasta el puerto de Veracruz. Esta era la vía ferroviaria de esta época. Si lo comparamos más adelante, vamos a compararlo con las vías ferroviarias posteriores, y es interesante ver cómo esta pequeña vía, que tardarían tantos años después de la concesión en finalmente inaugurarla, al poco tiempo quedaría obsoleta, ya que se necesitaba traer muchísimas cosas de la industria del centro. Se quería intentar exportar a Europa, por lo que no daba abasto al muy poco tiempo de inaugurado. También podemos ver la aparición de estas nuevas colonias que, como les comentaba, aparecen cercanas a la avenida Díaz Mirón, y podemos ver también cómo inician estos planes para ocupar estos territorios hacia afuera de la ciudad. Ya se había hecho la primera apertura de la muralla para lograr que atravesara la ruta ferroviaria, pero sería cuestión de tiempo para que la muralla, que también quedara obsoleta debido a que se necesitaba traer más vías. Pues en esta misma idea de qué hacer al desaparecer la muralla, desde 1850 aparece un plan de expansión de Trigueros, que era este plan para expandir la ciudad, que podemos ver una intención por completar las manzanas, que estaban alrededor de la muralla para crear estas formas mucho más regulares. Me parece importante remarcar cómo la intención de Trigueros era casi completar estas líneas y hacer casi como si la muralla nunca hubiera existido, desaparecer casi por completo el rastro de lo que fuera en su momento el límite de la ciudad. Me parece muy llamativo, o sea, hay muchas ciudades amuralladas, se dejó ese espacio vacío y eran casi estas avenidas de circunvalación, pero en este plan de Trigueros de 1850 se pensaba completar estas manzanas para mantener siempre esta regularidad, que a pesar de que es de muchos siglos atrás, se mantiene esta idea y se sigue trasladando hasta hoy en día. Al final lo que ocurre es que en 1881, ya con Porfirio Díaz en el poder y con la idea de conectar completamente el puerto, inicia la destrucción de la muralla de Veracruz para crear una zona de ferrocarriles que ayudara a dar abasto a las necesidades de la industria. Como comenté, y hice bastante énfasis, el ferrocarril estaba dando grandes frutos al puerto, por lo que la decisión de ampliar su capacidad fue vista con buenos ojos por gran parte de los jarochos. Los jarochos, la verdad es que ya no querían mantener esta muralla porque se habían dado cuenta del trabajo o las oportunidades que estaban llegando con esta conexión con la capital y el centro del país, por lo que para ellos fue muy fácilmente tomar esta decisión de quitar esta parte. Pero al mismo tiempo, Veracruz mantenía una política de impuestos bastante alta en comparación de otros puertos. Durante este siglo, ellos ingresarían una gran cantidad de dinero a sus arcas, y esto se vería reflejado en la obra pública que se lograría en este periodo, renovando así el puerto para hacerlo de mayor higiene y calidad, lo que lo consolidaría como el puerto más importante de la segunda mitad del siglo, sumándole, claro, la relación que tenía
con la industria del centro del país y con Europa. Estos cambios y eventos transcurridos en el puerto Jarocho cambiarían por completo el desarrollo de la ciudad, siendo un siglo muy próspero para el crecimiento, y lo veremos a continuación al comparar mapas de los cambios en estos dos siglos. Si vemos Veracruz, alrededor de 1800, notamos esta ciudad todavía contenida por las murallas y estas intenciones para iniciar a salir, pero apenas eran pequeñas ideas y pequeñas intenciones que se buscaban hacer para empezar a salir hacia afuera de las murallas. Pero es bastante impactante comparar este plano con este de 1919, ¿no? En 119 años, pensar que la zona de las murallas es nada más este pequeño punto, y si recordamos el mapa en el que vimos las vías ferroviarias de 1878, es impactante comparar cómo en tan pocos años, vean la cantidad de vías que ya contaba el puerto. O sea, si de por sí se tardarían tantos años en inaugurar esta primera vía, compararla con lo que es a inicios del siglo XX, la verdad es una barbaridad entender este gran crecimiento y este boom económico que tendría la ciudad, que también influenciaría claramente en expandirse y crear un crecimiento siempre manteniéndose cercanos a la costa o al litoral marítimo. Y se ve este crecimiento cómo se va manteniendo, y desde esta época es que inicia esta intención o bueno, no podría decir intención, pero esta tendencia hacia urbanizar las zonas hasta llegar a lo que hoy en día es Boca del Río, una parte que ya hoy en día podemos ver que es casi una conurbación del puerto de Veracruz, pero desde este momento estas mismas vías ferroviarias serían casi un límite y no le permitirían crecer tanto hacia ese lado, sino que empezarían a crecer hacia el otro y seguirían ocupando la costa por muchos años. Pero también ocurriría un evento que marcaría a Veracruz un año después del mapa que les acabo de mostrar, y esta sería la revolución. La revolución no fue tan positiva para Veracruz, ya que se había consolidado como el puerto del Porfiriato. Era una gran entidad industrial, ya que además de comerciar con lo que llegaba por ferrocarril de otras zonas del país, el estado también se convirtió en un gran productor de café, caña de azúcar y tabaco. Entonces, no solamente lo que ellos estaban produciendo se podía vender en la ciudad, sino que también ellos lo podían transportar tanto al centro del país como venderlo en Europa. La caña de azúcar sería una de las cosas que Veracruz exportaría en grandes cantidades y atraería una gran cantidad de dinero hacia el puerto veracruzano. En 1910, la ciudad ya había recibido una gran cantidad de inversión por parte del gobierno de Porfirio Díaz, ya que se planeaba que los invitados a las fiestas del centenario de la independencia llegaran por el puerto de Veracruz. Con esta misma intención de Porfirio Díaz de siempre apantallar, es en este periodo que inicia la construcción de edificios para recibir a estos invitados extranjeros y mostrarles México como un país de vanguardia, un país industrializado. En esta época aparecen edificios como la aduana naval, que podemos ver aquí, de 1902, o el edificio de correos construido entre 1902 y 1910. Muy curioso pensar que se hizo un edificio de correos tanto en la Ciudad de México, pero también en Veracruz, ambos con estas intenciones de celebrar el centenario de la independencia. Entonces, no solamente había este paralelismo en la industria, sino también en la inversión que se estaba teniendo debido al centenario de la independencia. También aparece en el Faro y Comandancia Naval entre 1903 y 1910. Y como vimos en todos los casos, estos edificios buscan retomar las tendencias de arquitectura europea, construyendo principalmente edificios con características más cercanas al neoclásico, debido a las influencias que también se tenía en las academias de arquitectura en México en ese momento. Otro edificio que es muy interesante ver en Veracruz sería la estación de ferrocarril de 1911, diseñada por Manuel Ruiz Monasterio. Eh, Curiosamente, el arquitecto que sería famoso por sus edificios Art Deco en la capital mexicana
proyectó este edificio que retomaba elementos de la arquitectura europea antes de voltear a ver los edificios que se estaban realizando en Estados Unidos. Esto sería uno de los ejemplos que dejaría de sus primeros periodos de la arquitectura. Así como Porfirio Díaz trajo un gran auge a Veracruz, por este destino es por donde finalmente se desembarcaría a Europa para iniciar su exilio. De aquí es de donde sale para llegar finalmente a Francia, por lo que me parece muy interesante ver que el hombre que les había otorgado tanto presupuesto y había invertido tanto para el crecimiento, sería finalmente despedido en este mismo lugar que pensaba él sería para recibir a tantos invitados internacionales, finalmente sería el lugar donde se despide de México. Después de la revolución, también tendrían el gran problema de la Gran Depresión de 1929, que solo acabaría por contribuir a los daños económicos que ya sufría el puerto jarocho debido a la revolución. Estos negocios basados en el campo que tenían un gran auge sufrían un fuerte cambio. Esta gran caída de la bolsa les afectaría mucho a estos negocios tanto de café como de caña de azúcar. Es por esto que después de 1940, con diferentes ideas para volver a hacer un auge en Veracruz, cambia su giro y pasa de ser una ciudad dedicada principalmente al comercio a dedicarse a producir y la aparición de industria en la ciudad. Es desde esta época que logramos ver cómo el puerto se adaptaba a lo que eran capaces de vender para subsistir, mostrando también la gran resiliencia que caracteriza a los habitantes del puerto jarocho y su capacidad de reinvención para lograr competir en un gran nivel con otros puertos del mundo. Para 1950, durante el gobierno de Miguel Alemán, se había iniciado una política de planear para el futuro, por lo que con la designación de Carlos Lazo como secretario de Comunicaciones y Transporte, se desarrollan planes para las ciudades puerto. En el caso de Veracruz, la idea de un plan regulador no fue tan notoria como en el caso de Campeche o Acapulco. La principal intervención que tendría sería la aparición de edificios de carácter moderno, que serían uno de los detonadores de cambio en la ciudad. Hay que destacar en esta imagen la aparición de una estructura al fondo, como podemos ver aquí, que nos muestra la gran cantidad de edificios que se iniciarían a construir y empezarían a interactuar con estos edificios mucho más antiguos en el centro histórico de Veracruz. Es desde esta época que inicia esta interacción de arquitecturas o de estos diferentes ideas o estilos que podemos ver en el centro histórico de Veracruz y que lo hace una parte tan llamativa, ¿no? No era tan común que en un mismo centro histórico aparecieran estos diferentes tipos de arquitecturas o de ideas. Cabe destacar entre algunos de estos que había escuelas, hospitales, cines y conjuntos deportivos, pero uno de los ejemplos más famosos es la Torre de Petróleos, proyectada por el mismo Carlos Lazo en 1950, o el Hospital Regional de Enrique Yáñez, otro arquitecto famoso de la época. Aparece hacia el sur de la ciudad también la Facultad de Ingeniería de la Universidad Veracruzana, que terminaría por hacer todavía más cercana la conurbación hacia Boca del Río. Entonces, esta tendencia, con la aparición de nueva infraestructura, seguiría creciendo y sería más fuerte este crecimiento hacia Boca del Río. Si vemos este mapa de 1961, logramos identificar el claro crecimiento de la ciudad, de la zona del centro histórico hacia donde se encuentra hoy en día Boca del Río en este plano, claro, hacia el lado derecho, y nos permite también entender un poco este crecimiento de la ciudad. Si lo comparamos con el plano de 1919, notamos cómo en gran parte la ciudad continuó con esta traza histórica, pero también vemos zonas que son paralelas a avenidas que originalmente eran diagonales, como la avenida Díaz Mirón. Podemos ver cómo esta zona del centro histórico, de ahí mismo sale esta traza en colonias hacia el sur de la misma, pero en zonas más cercanas a Avenidas Díaz Mirón no toman esta traza del centro histórico, sino toman la Avenida Díaz Mirón y a partir de ahí crean calles paralelas a la misma que podemos ver en estos pequeños cruces cómo se crean unas situaciones muy características del puerto.
siempre creciendo cercanos a la costa. Es muy llamativo ver cómo en Veracruz siempre se intentó crecer por la costa y que es algo que la verdad es que se disfrutaría mucho. Es tan así que se disfrutaba la costa que en los 80s el gobierno tanto local como federal invierte en avenidas como el malecón de la ciudad y seguirán apareciendo nuevos edificios. Aparecen centros comerciales, el World Trade Center y el Acuario de Veracruz, intentando crear esta infraestructura cercano al litoral marítimo para mantener este crecimiento y crear una infraestructura que también apoye a la misma población de Veracruz. Crece también este corredor urbano que la conectaría con Boca del Río hasta el punto de hacerla parecer una única ciudad, a tal punto que en el nuevo milenio se buscaría ampliar el malecón hasta donde hoy es el final de Boca del Río con el Boulevard Vicente Fox Quesada, hecho claramente durante el periodo de este presidente, y es en este final donde ahí aparece también una de las obras más novedosas de Boca del Río, como lo es el Foro Boca de Rocking de Arquitectos, que podemos ver en esta imagen. O sea, se nota ahí cómo es el fin de la tierra y donde ya es el mar, y es este final de toda esta ocupación costera, darnos cuenta cómo en 100 años la ocuparían tan rápidamente y llegarían casi al límite de lo que podían ocupar frente a esta costa. El puerto de Veracruz sigue siendo la principal fuente de empleos en la ciudad, por lo que es una parte muy importante. Debemos de destacar la labor que ha tenido el Estado de Veracruz para desarrollar planos reguladores actualizados, detectando problemas que ha tenido también la ciudad para intentar recuperar la zona del centro histórico que ha tenido una serie de problemas. Uno de estos sería el abandono del centro con el paso de los últimos 30 años, por lo que se busca implementar nuevas políticas que eviten este abandono de zonas que solo generen un crecimiento innecesario en la ciudad. Aquí podemos ver en este plano la comparación de densidad en Veracruz de 1990 y de 2010, como en 1990 la zona centro de Veracruz tenía una alta densidad y cómo la población fue empezando a salir y a ocupar otros terrenos mucho más lejanos de la costa y empezar a esparcir la mancha urbana, que es algo que actualmente el gobierno y los planes reguladores de urbanismo de Veracruz están intentando evitar. Ay, está, es un error. Eh, Podemos ver también cómo la ciudad ha tenido que lidiar con diferentes problemas, como lo es el cambio climático y los eventos desastrosos climáticos que han azotado a la ciudad. ¿Cómo fue ver el huracán Karl en 2010? Aquí podemos ver una imagen de parte del centro, cómo estaba inundado y cómo también hay que entender que esta ubicación privilegiada que cuenta el puerto de Veracruz también la hace ser propensa a este tipo de desastres climáticos como puede ser un huracán que afectaría muchísimo a la ciudad. Esta es una vista actual de Veracruz y aquí podemos ver el crecimiento de la mancha urbana en los últimos 30 años, que nos permite ver desde el año de 1616 cómo esta mancha urbana ha venido ocupando el territorio y cómo se ha llenado muchísimo. O sea, la verdad es que de pasar de ser una ciudad mucho más densa y ocupada dentro del centro histórico, tal vez inclusive influenciada por lo mismo de la muralla en la que se buscaba hacer lo más que se pudiera con el menor terreno posible, es una tendencia de después de los 60s y 80s empezar a ver cómo esta misma mancha urbana empieza a crecer casi de manera desmedida y empiezan a aparecer grandes manchas que terminan en la conurbación que se tiene hoy en día con Boca del Río. Hoy en día, en el censo de 2020, sabemos que Veracruz cuenta con 607,209 habitantes y una extensión de 78,82 kilómetros cuadrados.
nos permite entender la importancia del puerto y el crecimiento que ha venido gracias a estas relaciones comerciales y esta constante reinnovación y constante resiliencia que van a tener los habitantes del Puerto Jarocho para siempre hacer algo nuevo y siempre salir adelante. Eso es todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexis. No sabes cómo disfruté tu plática. La verdad es que yo tengo una gran afinidad por el estado de Veracruz y por el puerto. Ha sido, como siempre, muy entrañable para mí, para mi familia. Y yo creo que para todos los mexicanos que conocen Veracruz, el estado o la ciudad, se admiran de su unicidad. Realmente es una ciudad con muchísima personalidad. La gente es increíble también, es muy entusiasta, es muy alegre, o sea, sí tiene un carácter muy específico de todo México. Y la verdad es que ahora con tu plática como que nos has hecho reflexionar de muchas cosas que uno pasa de largo al visitar la ciudad como turista o como residente. Y yo creo que nos llevas a voltear los ojos a ver la ciudad de otra manera. Es increíble conocer esta cultura de más de 500 años, de esta transformación grande que tuvo a partir de la conquista y de cómo pues toda la intervención de los españoles pues creó esta ciudad que hoy conocemos. También es bien interesante ver que tiene pues muy interesantes edificios, muy especiales, muy únicos en todas las épocas. Nos hiciste un repaso increíble. Hay muchos de estos edificios que yo había visto al pasar, como la aduana o como la torre de Pemex en el mero malecón y pues admirarme de ellos, pero ahora tú nos los haces ver de otra manera. También hablar de su traza urbana, imaginar la ciudad amurallada, que hoy en día quedan pues muy pocos vestigios y cómo se fue transformando y se fue evolucionando, pues realmente nos sorprende. Yo creo que es una ciudad que también todavía hoy en día tiene mucho que reflexionar acerca de su historia para ver cómo quiere llevar su futuro adelante. En las últimas décadas, como lo vimos en los planos que nos presentas de los años 60 hacia adelante, pues la expansión urbana ha sido increíble y eso ha llevado a que de pronto pues también se olvide un poco de su historia y a la vez también de su propia naturaleza. Entonces, ojalá y que esta plática sea una reflexión de lo valioso que tienen en este territorio, de los manglares, del propio mar, de su costanero, o sea, tienen una historia increíblemente bella y ojalá que con esta ponencia de Alexis Serosa ustedes se sensibilicen más con toda su historia, con todo lo valioso de su cultura. Y pues es un pequeño homenaje a estos 23 años de casa principal en el mero centro histórico de la Ciudad de México, que nos da muchísimo gusto porque ojalá y el gobierno, el estado de Veracruz en particular, la Secretaría de Cultura de Veracruz y propia casa principal, pues invirtieron en reconvertir una casa antigua del siglo XVIII y volverla a un espacio cultural abierto a todos. Es un lugar que hay que valorar. Ahorita en pandemia, la mayoría de las actividades se están haciendo así, de manera virtual, pero ustedes, que los que la han conocido, si no la han conocido, espero que se acerquen a ella, pues saben toda esta labor de tantos años de llevar la cultura hacia ustedes a través de exposiciones y cursos y pláticas. Y pues yo creo que hoy fue una gran ponencia. Te felicito muchísimo, Alexis. La verdad es que te disfruté muchísimo. Las imágenes que te acompañan son increíbles. La verdad hay muchos mapas y planos e imágenes antiguas, históricas que jamás había visto y que enriquecen muchísimo todo lo que nos fuiste platicando. Te lo agradecemos mucho. Y pues gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde. Realmente nos da muchísima alegría poder compartir con ustedes este conocimiento y un poco más acerca de la cultura urbana y arquitectónica de México, en particular del puerto de Veracruz. Gracias por invitarnos a hacer esta alianza a nombre de Fundark MX, de la Casa del Arquitecto, que por cierto también está en la calle de Veracruz, en la colonia Roma, en la Ciudad de México. Y a nombre de Casa Principal, les agradecemos mucho su compañía este día. Y felicidades por estos 23 años. Que sigan adelante. Muchas gracias y hasta pronto.